damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de conversación en TV Senado en el marco del Congreso Futuro 2025. ¿Qué humanidad queremos ser? Una pregunta que engloba varias reflexiones y más que intentar responder a esa pregunta tan amplia, lo que intentamos es sacar precisamente algunos pensamientos, algunas conclusiones en base al aporte que nos hacen distintos especialistas y referentes de nivel mundial que precisamente participan en el evento de divulgación científica y del conocimiento más importante de esta parte del mundo, al menos. Y hoy tenemos el agrado de poder recibir en este set de TV Senado a Rafael Méndez Tejeda, científico especializado en física y climatología. Profesor, muchas gracias por acceder a esta conversación. Pues buenas tardes, muchísimas gracias a ti y al Congreso Futuro por invitarme a conversar sobre todo de los problemas que pasan en el Caribe y cómo compartir con la juventud las enseñanzas que nosotros hemos aprendido y poderlas transferir a esos jóvenes. Déjenme contarles algo más respecto a Rafaela. Es doctor en física, climatólogo especializado en cambio climático y sus impactos, sobre todo, como él lo decía, en el Caribe. Es defensor, además de las políticas de adaptación y mitigación frente a cambios climáticos. Tiene un enfoque bien particular respecto a fenómenos como el Niño en el Caribe, el impacto del cambio climático en la región, y actualmente es profesor del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico en Carolina y colabora como autor en Yale Climatic Communications. Profesor, bueno, comenzar esta conversación, esta charla, consultándole su experiencia en el Congreso Futuro, no solo como científico, ¿no? Como expositor, viendo cómo también tratan materias de su ámbito, sino las de Rafael, la persona, en este caso, con curiosidad por diferentes áreas de la ciencia. Bueno, básicamente yo soy originalmente físico y luego de física me especialicé en radioastronomía. Teníamos en Puerto Rico el mejor radio observatorio del mundo, lo perdimos con el huracán María, y luego estudié climatología en España y finalmente con un chileno estuve trabajando durante 2 años haciendo el postdoctorado en la Universidad de Gainesville, Florida, con el doctor César Caviedes. Estuve con Caviedes trabajando más o menos 2 años y nos especializamos y trabajamos con el fenómeno del Niño bastante tiempo. ¿Y había escuchado en algún momento de Congreso Futuro, de este cónclave que se daba en Chile respecto a distintas disciplinas, la posibilidad de participar? ¿Cómo llegó esa invitación? Pues llegó la invitación porque yo organizaba algunos cursos y entrenamiento de NASA en mi recinto durante 12, 13 años, y en uno de ellos invité a un glaciólogo llamado Gino Casasa, que ahora dirige el Instituto Antártico, y Gino mantenemos una relación a través de ahí, porque luego yo lo invité a un congreso a mi natal República Dominicana, en donde Gino también participó en un congreso de física 5 o 6 años después, y hemos mantenido una relación de colaboración. Por lo tanto, él da la pauta a que me inviten a poder participar en este evento. Profesor, bueno, hablando de su ponencia, lo que fue su participación en este Congreso Futuro, usted partía, por ejemplo, con una serie de datos a nivel planetario, a nivel macro, las condiciones de otros planetas, lo inhabitable de sus condiciones, pero en nuestro país, en nuestro mundo, con la atmósfera calentándose, como usted describía, el efecto de los cambios de temperatura en aumento que nos está oprimiendo. Esto vendríamos a poder interpretarlo para que la gente lo entienda más fácil, como un asesino invisible de alguna forma, quizás más a largo plazo, porque para no ser tan catastrofista, pero es algo que no se siente. A veces necesitamos efectos tan explícitos y devastadores. Usted mencionaba el huracán María, lo colocó en su exposición para enrostrarnos que debemos ser un poco más responsables en torno a lo que pasa con nuestro entorno. Sí, lo que traté de de comunicar es que de entrada, desde el punto de vista astronómico, si miramos los planetas tienen temperaturas relacionadas con la cantidad de dióxido de carbono que hay en su atmósfera, siendo el dióxido de carbono uno de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es uno de los elementos que tiende a aumentar las temperaturas de los planetas, y que nosotros como humanos lo hemos logrado llevar a la atmósfera a un nivel en donde hemos saturado la atmósfera de dióxido de carbono. Por lo tanto, la Tierra lo que está dando es una respuesta a esa cantidad de dióxido de carbono que nosotros hemos inyectado a la atmósfera. Y el tener una cantidad enorme, por ejemplo, en el Caribe, de sargazo que debido a que el océano se ha calentado por ese dióxido de carbono, implica que es una respuesta de la Tierra.
En mi intervención yo le decía a las personas que la Tierra ya tiene un aumento de 1.3 grados Celsius, pero que eso aparentemente no es mucho. Sin embargo, si lo comparamos con una persona, tú y yo hoy tenemos 37 grados Celsius. Si tuviésemos 38.3, tendríamos fiebre y no estaríamos aquí. Eso hace que si en nosotros eso tiene un impacto, o en un niño tiene un impacto con 38.3, tendría fiebre, vómito, posiblemente diarrea, pues la Tierra también tiene unos impactos y tiene ese sargazo que nosotros tenemos, tiene los huracanes que se están formando por la cantidad de calor que tenemos en los océanos, tiene los incendios forestales porque se crean las condiciones mínimas para que esos incendios se puedan propagar, y así por el estilo tenemos un montón de indicadores que nos dicen que tenemos cambio climático. Evidentemente hay personas que lo van a negar, pero independientemente de que lo nieguen, eso está ahí. Y los patrones de lluvia han cambiado, las olas de calor las tenemos ahí, y por lo tanto esos datos están ahí, y tú le puedas llamar como le llamen. Hay gente que dice, bueno, es que el clima está loco, el clima variado, el clima que yo, pero todo eso sencillamente es por no aceptar la palabra cambio climático. Profesor, usted hizo un índice prácticamente de esta conversación, ha tocado varios temas que vamos a tratar de abarcar en esta conversación con el profesor Rafael Méndez Tejeda, pero en este mismo sitio, contarles a quienes nos ven y al profesor también, tuvimos una colega suya que nos decía que derechamente ya habíamos perdido, se nos pasó la oportunidad de no sobrepasar esa alza de 1,5 grados Celsius, que ya habíamos perdido la batalla. ¿Usted lo comparte? ¿Cree que qué podemos hacer como paso siguiente ante estas miradas que quizás ya no actuamos a tiempo definitivamente para prevenir y evitar precisamente esa condición? En parte estoy de acuerdo con ella. El hecho de haber... de hecho, en el Acuerdo de París se debió haber fijado eso y haber cumplido eso, pero los acuerdos en muchos casos no son vinculantes y por lo tanto no se están respetando. Ir, por ejemplo, a Dubái o a Azerbaiyán a discutir la COP29 y 28, que la 29 fue en Azerbaiyán, no se iba a lograr nada. Todo el mundo sabía que iba a ser una cumbre fracasada porque ellos son los principales, son los que más se benefician de las emisiones de contaminantes y de la quema de combustible. Por lo tanto, esos tratados fracasaron y han seguido fracasando y ha sido una oportunidad perdida. El hablarse del 1.5, yo creo que ya no deberíamos estar hablando de 1.5 y deberíamos estar hablando de no llegar a 2, porque ya el 1.5 lo tenemos en muchísimos lugares y no está globalmente el 1.5, sino que son las temperaturas globales están alrededor de 1.3, pero estamos al borde del 1.5 y en este año, en el 2024, se rompieron varios récords de temperatura que superaron el 1.5. Profesor, usted lo mencionó, yo estoy modificando la pauta acá porque yo lo tenía, le iba a preguntar, pero usted prácticamente ya me respondió esa pregunta. ¿Sirven finalmente las COP, los acuerdos de París, porque no son vinculantes, entonces? Realmente no están sirviendo porque el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, establece, da unos reportes científicos, pero cuando llegan a estas cumbres que son más bien políticas, la política hace que esos temas se comiencen a suavizar. Y de manera que, por ejemplo, en el Acuerdo de París, a última hora, tanto China como India cambiaron los papeles. Y ahora tenemos la preocupación de que lo poco que se avanzó con los gobiernos anteriores de Estados Unidos, ya sea con Obama o con Biden, se vuelva atrás. Porque sabemos que hay un proyecto 2025 que tiene el gobierno que va a asumir ahora el 20 de enero, que tiende a cerrar varias agencias. Dentro de ese proyecto está cerrar la Agencia de Protección Ambiental, que es la EPA o EPA en inglés, y por lo tanto los controles ambientales comienzan a liberarse. De manera que te está diciendo de entrada que Estados Unidos ya técnicamente se está saliendo, está sacando los pies del plato y por lo tanto los convenios no se van a respetar. Si eso se da, evidentemente volvemos a tener y estamos al borde de sobrepasar el 1.5, no para el 2050. Yo estimo que de seguir así, en el 2050 estaríamos bordeando los 2 grados. Rafael Méndez Tejeda, hablando con nosotros sobre cambio climático, pero también sobre mucho más. Vamos a tratar de retomar luego esa
pincelada contingente la discusión que estábamos teniendo acá, porque el profesor bien lo decía, el aire está caliente, el agua está caliente, pero usted nos recordaba que en un artículo también yo estaba leyendo que el agua también demora más en liberar ese calor. Sí, A ustedes, particularmente en Puerto Rico, en el Caribe, a propósito de los huracanes, esto los perjudica adicionalmente. claro. El hecho de que el agua esté más caliente, el océano está más caliente, nos crea dos cosas. Primero, hay mayor derretimiento de los casquetes polares y ese derretimiento de los casquetes polares trae consigo también que hay un aumento de agua en el trópico que va hacia los polos y por tanto hay una disminución de la corriente termoalina. ¿Qué es la corriente termoalina? Esa corriente que lleva agua caliente hacia los polos y trae agua fría de los polos hacia los trópicos. Por lo tanto, eso mantiene un balance en las temperaturas oceánicas. Ese balance está rompiéndose. Si ese balance se rompe, pues tendríamos problemas. Obviamente no va a ocurrir ese rompimiento de hoy para mañana. Es un rompimiento que ocurriría un poco más lento, pero tiene consecuencias. De ahí que ya las corrientes marinas, nosotros ya hemos comprobado que en algunos casos han cambiado un poco y se han modificado y podemos tener huracanes. Por ejemplo, tuvimos un huracán en el 2000, me parece que fue en el 2018, ojalá no equivocarme en año, pero fue el huracán Dorian que se quedó 42 horas detenido. Es decir, un huracán tiene velocidad de rotación y velocidad de traslación. Tenía velocidad de rotación, categoría 4, pero no tenía velocidad de traslación, 42 horas. Eso no lo habíamos visto antes. Vimos en el año pasado el huracán Franklin, entró al Caribe y al llegar al Caribe se quedó 14 horas frente a Santo Domingo, República Dominicana. De manera que se quedó 14 horas ahí el huracán, pero no subía y finalmente subió de una forma anormal porque subió de forma vertical. Y nosotros esperamos que el huracán tenga una curvatura debido a la fuerza de Colliori que es generada por la rotación de la Tierra. De manera que nos están enviando información, nos están enviando datos y nos están enviando señales y esas señales no son de humo. O sea, a mí me gusta decirles síntomas. Me quedan hartos temas. Vamos a hablar de Puerto Rico, de Chile, porque tengo por ahí una consulta para el profesor respecto a similitudes en cuanto a la vulnerabilidad frente al cambio climático. Hacemos una breve pausa, profesor, a ustedes también. Espérenos y al regreso seguimos conversando sobre cambio climático y mucho más en el marco de este Congreso Futuro 2025. Estamos de vuelta para esta conversación en el marco del Congreso Futuro 2025. ¿Qué humanidad queremos ser? Pero no podemos ser ningún tipo de humanidad si es que no cuidamos nuestro entorno, nuestro planeta y estamos atentos a estos síntomas de los cuales estábamos conversando con el profesor Rafael Méndez Tejeda. Profesor, yo había dejado una premisa lanzada antes de esta pausa respecto a las similitudes. La gente me dirá, está loco este tipo, pero no. Entre Chile y Puerto Rico, entre Chile y República Dominicana, entre Chile y el Caribe. Y básicamente quiero apelar a que, claro, son tan diferentes, tan distantes, pero también comparten una vulnerabilidad muy singular frente al cambio climático. Se están intentando tomar medidas a nivel legislativo, nosotros somos un medio oficial de alguna forma también, y se está posicionando el tema a nivel masivo y hay aspectos que aparecen en el foco de riesgo. Por ejemplo, en Chile, yo podría citar a los glaciares en Chile, que es un ecosistema muy vulnerable. El avance de la desertificación, el mar, del cual también estábamos un poco hablando. En Puerto Rico y el Caribe en general, ¿cuáles vendrían a ser los principales focos de atención? Entornos que están en riesgo frente al cambio climático. Usted por ahí hablaba en su ponencia de que hay islas que han desaparecido. Nosotros tenemos una lista enorme de impactos que podemos mencionar. En el caso de la costa, la diferencia entre Puerto Rico y Chile es que uno está en el Atlántico y uno está en el Pacífico. En el caso del Pacífico tiene una plataforma un poco más alta, una plataforma insular, y eso hace que sea un poquito menos vulnerable que nosotros. Nosotros tenemos una plataforma mucho más baja y por eso los cambios en la costa nuestra son incluso más agresivos en ese sentido. Pero nosotros tenemos problemas a pesar de nosotros tener un régimen de lluvia en donde llueve más del 50% de los días, cuando hay un periodo que ya tiene un mes, basta con nosotros tener un mes
sin llover, automáticamente tenemos problemas de agua. En primer lugar, por mal manejo del recurso. Muchas de las presas están llenas o colmatadas de sedimento y por lo tanto, aunque tú creas que la presa está llena, lo que tiene es sencillamente un cuarto de agua, ¿no? Tenemos problemas con el número de días de calor. El año pasado nosotros tuvimos 182 días donde la temperatura superó los 32 grados. Por lo tanto, las personas más vulnerables, los niños y los ancianos se están viendo afectados por las olas de calor. Tenemos problemas que se generan con algunos mosquitos que se están propagando muy fácilmente. Por lo tanto, tenemos problemas en la salud. Tenemos problemas en nuestra infraestructura. Por ejemplo, de nosotros no tomar medidas con el aeropuerto de San Juan, vamos a tener problemas porque el mar se infiltra y por lo tanto un aeropuerto, cuando vemos un aeropuerto en la parte superficial es menos complejo que por la parte de abajo. La complejidad es por debajo porque están los tanques de combustible, las líneas de comunicación, todo está por debajo. Si el aeropuerto está en una zona que fue un manglar, el agua se infiltra y todo comienza a flotar. Por tanto, tenemos que tomar medidas inmediatas y es lo que está el Comité de Asesores en Cambio Climático, en el cual yo me encuentro, sugiriendo que hay que comenzar a tomar medidas para mitigar esos daños, ¿no? De manera que tenemos problemas de que cuando llueve mucho en la isla, como la isla tiene una orografía bastante compleja, tenemos problemas de derrumbes en el centro de la isla. Es decir, en un espacio tan pequeño, los impactos son diferentes. A la gente que vive en la costa, como ahora mismo, ayer, antes de ayer, en Loíza, un pueblo que vive en la costa, están entrando los frentes fríos y nos genera un oleaje con un periodo de 16 segundos que nos destroza. Y sin embargo, en el centro de la isla tenemos derrumbe. O sea, va a depender dónde vive la gente para tener un impacto diferente del cambio climático. De manera que tenemos una lista enorme sobre esos impactos. Aprovechar esa última reflexión, ese último análisis del profesor para hacer... subrayar mejor lo que él mismo decía en la ponencia. El cambio climático siempre ha estado. Siempre ha estado. La diferencia es la aceleración que está teniendo. Claro. Yo no conozco ni un solo científico que yo conozca le tiene miedo al cambio climático. Porque el cambio climático ha existido siempre y va a existir siempre. En lo que le tenemos terror, diría yo, es al calentamiento abrupto que ha habido en los últimos 150 años. Hay gente que te dice... ¿Han habido otros cambios climáticos? La respuesta es sí, han habido por lo menos 5, pero ninguno tan severo y en tan corto tiempo. Han sido en miles de años. Si este cambio ocurre en 2000 años, pues 2000 años es la vida de Cristo. De la manera que de ahí para acá ha llovido mucho y no ha pasado nada. El problema es cuando el cambio es en corto tiempo, porque las especies, y nosotros somos una especie, no nos vamos a poder adaptar. Algunos creen que somos intocables. No es cierto. La especie humana puede desaparecer. El planeta va a seguir, porque nos creemos imprescindibles. Si desaparecemos nosotros, vendrá otra especie a reemplazarnos, pero el planeta va a seguir. ¿En qué condiciones? Yo no lo sé. Interesante la reflexión que nos hace el profesor Rafael Méndez Tejeda. Profesor, llegó el momento de algo que no podíamos eludir. Usted algo ya había tocado, me refiero al negacionismo. Es poco grato, yo sé, pero ¿por qué a estas alturas de la civilización todavía tenemos que seguir hablando de quienes niegan los efectos de esta aceleración del cambio climático? Ayer en Copiapó me preguntaron que qué yo podía hacer para convencer a un negacionista. Mi respuesta es nada. Porque los negacionistas, en la medida que tú le estás hablando, ellos están elaborando una respuesta corta para no aceptar lo que tú le estás diciendo. Si tú hablas con alguien contra y es del Barcelona y le habla en contra del Barcelona, no importa lo que tú le digas, él va a seguir siendo del Barcelona. Es más fácil. Y de igual manera, si es del Real Madrid, no importa lo que tú le digas, va a seguir siendo del Real Madrid. Es más fácil negar además que comprobar, ¿no? No pierdas tu tiempo con eso. Los negacionistas yo lo he hecho a la pérdida, como una cuenta de banco, yo lo he hecho a la pérdida y trato de hablar con la juventud, que es el futuro y a quien yo puedo convencer con datos. Pero yo con los negacionistas no voy a discutir, no voy a perder mi tiempo y ese tiempo lo empleo en poder complacer y comunicarme con jóvenes que son los que van a llevar las riendas de nuestros países. Profesor, y en ese sentido, este Congreso Futuro
siempre abarca diálogos, exposiciones sobre nuevas tecnologías. Son parte de los contenidos habituales. ¿Cómo han funcionado los pros y los contras en este sentido? Le voy a hacer un ejemplo. Podríamos hablar de la nueva tecnología en su campo con cosas a favor, como por ejemplo poder monitorear de mejor forma los cambios, Sí. los modelos, el equipamiento. Y en contra, como no, la tecnología también juega en contra a la hora, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, la fake news quizás, la desinformación. ¿Cómo se coteja, cómo se pone en valor mucho más los aportes que puede hacer la tecnología frente a las contras? En primer lugar, hay que seguir insistiendo a que la gente escuche los canales oficiales, que no solamente vea las noticias por internet. Por eso es que nosotros tenemos que educar, para que la gente pueda diferenciar de una cosa o la otra, cuando me están diciendo algo falso, ¿no? De manera que entonces, si yo me educo, yo puedo decir eso que me están diciendo es un disparate. Profesor, perdón, pero ¿qué pasa cuando en los canales oficiales tenemos un problema complejo? Le voy a poner nombre y apellido. Donald Trump, Casa Blanca. Bueno, Donald Trump no es una excepción. Mundialmente, la intelectualidad y la política han ido en direcciones contrarias. Cada día tenemos políticos menos preparados. Entonces, por lo tanto, si están menos preparados, ¿qué van a decir? Y eso es lo que ha pasado en todos los países. Sí, y no hay excepción. Donald Trump es el reflejo de lo que tiene la sociedad americana. Estamos llenos dentro de la sociedad americana una serie de personas, un grupo que está educado, que entiende, y hay otro grupo que no sabe ni siquiera. Te garantizo que tú vas a muchos estados en Estados Unidos y preguntas dónde queda Chile y nadie va a saber dónde queda Chile. Posiblemente te digan que en la próxima esquina está el Chili's que te vas a comer, pero Chile el país no. Esa es la realidad. Entonces, por lo tanto, en la medida que se ha ido apoderando la ignorancia de la población, que va creciente, curiosamente, en la época de la información estamos más desinformados, pues en esa medida en la política también ha ido decreciendo la calidad de nuestros políticos y va a ir en la merma de haber fake news, de haber cosas que te dicen que con sencillamente oírlas. Yo estaba en Valparaíso, en la playa de... en Valparaíso, en... Playa Ancha, Torpedera. No, estaba Abarca, en el área de Portales, Villa del Mar. Acapulco, puede ser Las Salinas. En el área de Viña del Mar. Y un joven me dijo, mira, si sube allá arriba a la montaña, puede ver la curvatura de la tierra. La curvatura de la tierra no se puede ver a menos que tú subas 20 kilómetros. O sea, si alguien le cree, le está diciendo que tiene un desconocimiento total. Entonces nosotros tenemos que tratar de que nuestros jóvenes se eduquen lo mejor y tenemos que recurrir a las ciencias básicas. Que la gente entienda las ciencias básicas. Profesor, el factor económico, la ganancia, el capital, ganar a como sea de lugar, aumentar la producción a toda costa, ¿es el principal antagonista por estos días para quienes buscan generar conciencia, por ejemplo, en temas como este? No, yo creo que es un reto el tema de poder educar y yo creo que tenemos que seguir, independientemente de que hayan intereses, no podemos tirar el batón, como dicen, y tenemos que seguir educando a las poblaciones y yo creo que hay mucha más gente buena tratando de hacer lo que hay. Lo que pasa es que los malos suenan más. Déjenme darles un ejemplo de gente buena haciendo cosas. El 2024 fue un año con bastantes novedades para el profesor porque formó parte de un equipo de científicos de la Universidad de Puerto Rico que obtuvieron una propuesta para desarrollar un proyecto relacionado con la erosión costera, subvencionado ahí por una entidad oficial. Por favor, ¿nos puede contar un poquito de qué se trata? Pues ese proyecto se creó bajo una ley que se llama Ley 33 de 2020 y fue una ley donde nos reunimos 6 científicos y 3 jefes de ministerio, allá secretarías, para hacer un plan de mitigación, adaptación al cambio climático. Después de una gran lucha para que nos dieran presupuesto, finalmente comenzamos a trabajar. Nosotros somos a honorem, no cobramos, pero dábamos nuestro tiempo y teníamos que contratar personas para hacer ese plan. Hicimos el plan, entregamos el plan en septiembre del 23, el primer borrador, y ese borrador fue a vista pública, se discutió y recibió un 10%
de cambio y se entregó el plan final, se entregó en enero. La legislatura en ese momento, enero del 24, tenía 6 meses para ver ese plan. Perdón, se entregó en abril. La legislatura tenía 3 meses para ver ese plan. 6 meses antes de la fecha, con el primer borrador, ya un equipo del gobierno había evaluado el plan y había dicho que por cada dólar que nosotros pedíamos que se invirtiera, se iban a ganar 6. Sin embargo, esa información fue guardada, nosotros nunca la supimos, y el plan, cuando lo entregamos en abril, la legislatura dijo, o el legislador que dirigía la comisión, se le llama Comisión Conjunta de Cámara y Senado, dijo que no había tiempo para discutir el plan, que había sufrido nada más 10% de cambio, porque había poco tiempo, y que el plan era muy largo y que no lo podían leer. Mi respuesta fue que ya sé que hay un legislador que no leyó el Quijote. Era muy largo. Bueno, esperamos que ese tipo de determinaciones, sobre todo a nivel político, nosotros estamos muy vinculados nosotros al tema político también acá en el Senado, pero acá generalmente se les llama a los científicos para colaborar. El tema que nosotros siempre hacemos acá es que le den continuidad a eso, que no sea llamarlos para una opinión y después te estaremos llamando. La idea es que sea continua la política. Pues eso es lo que ha pasado ahí. El proyecto está, hay una nueva legislatura, tenemos la esperanza de que esta nueva legislatura va a ver el plan. Y yo entiendo que sí, que la legislatura nueva que comenzó ahora el 2 de enero va a ver el plan y hay muy buena voluntad entre algunos legisladores de discutir el plan. Profesor Rafael Méndez Tejeda, especialista en el cambio climático, doctor en física. ¿Qué humanidad debemos o debiéramos ser? Bueno, yo espero que la humanidad mejore, no solamente a futuro, sino que mejore desde ahora. Porque la pregunta podría ser, como dice mucha gente, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos? Deberíamos también hacernos la pregunta, ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro planeta? Si nosotros preparamos bien a nuestros hijos, le dejaremos buenos hijos al planeta y podrán salvar nuestro planeta. Tremendo enfoque del profesor. Profesor, muchas gracias por esta conversación. Sabemos que ha sido agotador esta participación en el Congreso Futuro, que ha viajado mucho, pero esperemos que todas estas experiencias igualmente sean satisfactorias para usted. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Y es la primera vez que visito Chile y me encantó y espero volver por acá en algún momento a visitarlo. Y los esperaremos, profesor. A ustedes también darles las gracias por compartir, por querer ser parte de estas conversaciones en el Congreso Futuro 2025. Recuerde que todo este material estará disponible en congresofuturo.cl, las redes oficiales del Senado de la República y por supuesto también en YouTube, en nuestra programación TV Senado Chile. Será hasta una próxima oportunidad.